Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta preciosa noche pues le damos nuevamente gracias a Dios que Él nos permite poder estar acá siguiendo con lo que es los estudios que nuestros hermanos y mi persona pues llevamos. Hermano Pastor José Luis es el que nos coordina ahí para poder nosotros, con la ayuda de Dios, por supuesto, ¿verdad? Todo lo hacemos por Él y a Él damos gracias por la oportunidad que Él nos da de poder y el querer hacerlo, ¿verdad? Sabemos de que es necesario para nuestras vidas lo que es la palabra del Señor, porque es el sustento espiritual, es donde alimentamos a nuestro espíritu y también aprendemos a seguir edificándonos a través de la bendita palabra del Señor. Con la ayuda de Dios, pues vamos a seguir con nuestro tema de hoy. Pedro es librado de la cárcel. Estamos en el libro de Hechos, capítulo 12. Vamos a leer del 6 al 19 con la ayuda de Dios. Sin antes orar por esta lectura que hoy en esta noche vamos a tomar. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa y bendecida hora, Señor, por el privilegio que tú nos permites, Padre amado, el poder disfrutar de tu palabra, Señor, poder compartirla también, Señor amado. Y hoy en esta preciosa hora yo vengo, Señor, con esta necesidad, Padre, en lo especial, y también, Señor, tú que ves las necesidades de tu pueblo, Padre. Te pido, Señor, que seas tú hablando hoy en esta noche a nuestras vidas, Padre, que seamos edificados, Señor, sea tu palabra, Señor, hablando a nuestras vidas, amado Dios. Por favor, Padre, te lo pedimos en esta preciosa hora. Yo bendigo cada uno de mis hermanos, Señor, que se están conectando en esta preciosa hora, Señor, y todas aquellas personas también, Señor, que lo puedan ver más adelante, Señor amado. Bendigo a cada uno por nombre y te pido que tú tengas, Señor, el cuidado de cada una de sus vidas, Señor, como hasta hoy lo has hecho, Padre eterno. Síguenos mostrando, Señor, tu mano poderosa de misericordia, de amor para nuestras vidas, Señor, y hoy en esta noche estamos acá dispuestos para que tú nos hables. Te hagamos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a seguir con nuestra lectura en el libro de Hechos, capítulo 12 y su verso 6 en adelante. Vamos a leer con la ayuda de Dios. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice: Pedro es librado de la cárcel. Este es el título que hoy tenemos. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Bueno, pues acá vemos de que se habla de Pedro, ¿verdad? Que en este momento podemos ver que acá pues Herodes quería sacar a Pedro, ¿verdad? Pero no para buenas cosas, no para quedar bien delante de Dios, ¿verdad? Sino que sabemos de que Pedro, como lo oímos en el estudio de anoche, que Pedro pues y Jacob habían sido agarrados y lamentablemente pues Jacob había muerto, lo habían matado, y aquí pues Pedro encarcelado y también ese mismo camino llevaba. Entonces Herodes aquí tenía él, o sea, ese deseo de querer destruir la obra del Señor, ¿verdad? El enemigo siempre en contra de lo bueno, ¿verdad? Del Señor prácticamente. Y aquí pues Herodes queriendo matar a un Pedro, que vamos a ver qué maravilloso es lo que sucede con el apóstol Pedro en esta preciosa hora. Entonces él estaba custodiado, imagínense. Él estaba entre dos soldados sujetos con cadena. Y podemos ver ahí que él estaba bien visto, ¿verdad? A la vista de estos soldados. Y no sabemos cuántos más estaban a sus alrededores, porque según vemos más atrásito que dice que él estaba con 4 grupos de 4 soldados, ¿verdad? Cada grupo, imagínense. Qué tremendo este varón estaba bien custodiado, pero no para un bien, no para guardar su vida, sino que para ver que no se escapara. Y pues total, pues como Herodes había determinado quererlo matar, ¿verdad? Pero aquí vemos algo maravilloso que le sucede
a él, ¿verdad? Que no se queda encarcelado, sino que es liberado. Y seguimos leyendo su palabra acá. En el 7 dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Aquí podemos ver algo maravilloso, algo tremendo, algo sobrenatural, mis hermanos, una obra de nuestro Dios, ¿verdad? A través del Santo Espíritu. Aquí dice pues claramente que es su ángel, ¿verdad? Entonces, podemos ver que el Señor pues manda un ángel para querer rescatar a Pedro y lo consigue, lo hace, liberándolo de en medio de todo esto, de este temor que él tal vez tenía, ¿verdad? Estando bien encerrado, sujeto, pero vemos que algo muy importante ahí que pues las cadenas al instante se le caeron, fue desatado y el ángel pues le dice que se prepare y que lo siga. Pues tal vez Pedro pues no creía esto, ¿verdad? Como tal vez nosotros no lo podemos creer, ¿verdad? Podemos decir que tal vez es una visión, pero en realidad el Señor trabaja de una manera sobrenatural en todas las cosas, aquellas que nosotros no podemos ver, no podemos creer, ¿verdad? Entonces eso es lo que vemos y el Señor aquí pues manifestó su poder con este varón Pedro, ¿verdad? Al ponerlo en libertad y sacándolo de la cárcel, porque como así lo dice acá en su palabra, ¿verdad? Entonces, Pedro recibe instrucciones, las obedece y sigue al ángel, ¿verdad? Y como dice acá, ¿verdad? En el 9, y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiéndolo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Qué maravilloso y qué tremendo, porque en realidad pues nosotros pues al ver algo así pues nos quedamos espantados, ¿verdad? Nos quedamos admirados de ver esta gran obra que el Señor a través de su ángel llevó a cabo con este varón, ¿verdad? Porque si todos podemos ver aquí, dice, ¿verdad? Que pasaron la primera y la segunda guardia. Quiere decir que Pedro estaba encarcelado, tal vez en un cuarto especial, muy adentro, ¿verdad? Donde nadie, pues, tal vez podía escaparse de ahí tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, vemos que en medio de dos hombres, imagínense, como lo vimos anteriormente, ¿va? En medio de dos hombres, él estaba ahí que imagínense tal vez un espacio de unos 20 o 15 centímetros tal vez. Podemos hablar de esto, ¿verdad? Que era la distancia entre los soldados y él, ¿verdad? Que él estaba en medio, encadenado. Y podemos ver que él estaba desnudo, ¿verdad? Tenían desnudo ahí, descalzo también. Pero vemos cómo el ángel le da esas instrucciones. Pedro las acata, las cumple, las obedece y le sigue. Y luego pues Pedro pues dice, cómo es que esté pasando eso? ¿Será que es una visión como lo leímos acá, verdad? Que Pedro creía que era una visión la que él estaba viviendo, pero en realidad no era una visión, sino que era una realidad lo que él estaba viviendo, ¿verdad? Algo sobrenatural que él estaba viviendo en esta preciosa hora, en este momento, ¿verdad? En el cual él estaba de esta manera, acompañado por el ángel, ¿verdad? Para poderlo liberar. Entonces vemos acá que dice que fue librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Realmente, pues, como lo anunciamos al principio, de que Herodes lo que quería era asesinarlo, ¿verdad? Matarlo. Entonces aquí vemos que también el pueblo eso esperaba.
Eso era lo que estaba esperando este pueblo, ¿verdad? Pero lamentablemente no le sucedió así. El enemigo, pues acá podemos ver que quedó burlado, ¿verdad? Porque en realidad el Señor rescata a su siervo, lo libera y le da pues ese aliento de vida, de paz, de gozo nuevamente en su corazón, ¿verdad? Después de estar encarcelado, angustiado, ¿verdad? Tal vez hasta con hambre, ¿verdad? Pero aquí podemos ver que Pedro por segunda vez es rescatado por el ángel y es pues liberado, ¿verdad, mis hermanos? De la mano de Herodes. Este tal vez no es el mismo Herodes que crucificó a nuestro Señor Jesucristo, sino que esto ya es parte de, lo podemos ver según un extra bíblico por acá, que ya es nieto, ¿verdad? Entonces, nieto de Herodes, que había mandado a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿por qué les digo yo que la segunda vez que Pedro había sido liberado? Porque la primera vez, recordemos en, en Hechos 5:19, donde dice, ¿verdad? Que acá más un ángel del Señor, dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id pues en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí podemos ver que estaba lo que es Pedro y Juan encarcelados, ¿verdad? Pero aquí fueron ellos liberados, ¿verdad? Entonces es la segunda vez que Pedro vive algo así, ¿verdad? Entonces que fue liberado nuevamente de la mano de Herodes, ¿verdad? Y no pudo llevar a cabo su objetivo Herodes con la vida de Pedro. Dice el 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí habla de Marcos, probablemente pues el Marcos, ¿verdad? San Marcos, podemos ver que fue el que escribió el libro de lo que es el San Marcos, ¿verdad? Entonces, aquí un pueblo que oraba. Vamos a hablar algo muy importante también acá, que el Señor, pues, Él puede ver, escuchar y obrar de una manera sobrenatural, ¿verdad? Pero también hay un pueblo que debe clamarle, ¿verdad? Hay un pueblo que debe buscarle. Aquí vemos a esta iglesia prácticamente, ¿verdad? Que estaba orando. Probablemente estaba orando por Pedro o por cualquier otra necesidad, pero era una iglesia, un pueblo de oración, en el cual pues aquí dice que estaban reunidos y que no eran pocos, dicen, sino que eran muchos, estaban orando al Señor para que pudiera tal vez guardar de Pedro, ¿verdad? Porque había necesidad, por qué buscar al Señor, por qué orar. Esto nos da un buen ejemplo, ¿verdad? Que también, ¿verdad? Que la iglesia, pues que sea un pueblo de oración, ¿verdad? De cualquier necesidad, no solo por los siervos, no solo por lo material, sino que también por lo espiritual, ¿verdad? Que tiene que estar activa en oración, ¿verdad? Buscando siempre la guianza y la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces dice el 13, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Aquí podemos ver a esta muchacha que aclara aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, pues como nosotros hoy decimos, ¿verdad? Alguna sirvienta, una muchacha, una trabajadora, etcétera, que estaba en este lugar, pues salió a querer abrirle la puerta a Pedro, pero vemos con qué ella se topa acá, ¿verdad? Que lo que le responden ellos, que no creyeron que ella había escuchado la voz de Pedro, ¿verdad? Ella tenía fe que era Pedro, mas ellos no le creyeron, porque aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Pero lo importante es la fe de esta mujer, y ella creó solo con la voz de Pedro que él era, ¿verdad? Entonces corrió a querer dar buena noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y dice el 15, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Entonces podemos ver claramente, ¿verdad? Que ella insistía y estaba segura, ¿verdad? Asegurando que era Pedro.
mas ellos no creían, ¿verdad? Como hoy en día muchos dicen, ¿verdad? Es su alma la que anda por ahí, ¿verdad? Probablemente, pues, lo mismo ellos pensaban, ¿verdad? Pero la verdad no era así, ni tampoco es así, ¿verdad? Como ya todos nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, aquí, pues, se dan cuenta ellos de algo que no podían ni ellos creer, ¿verdad? Porque incluso todos sabían, ¿verdad? Cómo estaba Pedro y dónde estaba, ¿verdad? Que sabían que de ahí con vida difícil que pudiera él salir, ¿verdad? Pero la verdad que como nosotros decimos, ¿verdad? Que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible, mis hermanos, y damos gloria a Dios por ello, porque en realidad Él mostró su mano de poder delante y enfrente de estos enemigos que Pedro tenía acá, ¿verdad? Porque en realidad tenía 16 soldados, si hacemos cuentas, ¿verdad? Que estaban guardándolo, y de todos ellos Él salió libre, ¿verdad? Entonces dice el 16, mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacob y a los hermanos, Jacobo, perdón, y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Aquí podemos ver que Pedro, pues, él insistía, tal vez con más fuerza, con más ánimo, ábranme la puerta, ¿verdad? Entonces, queriendo él entrar y poder saludar a sus hermanos, ¿verdad? Poder respirar tranquilamente. Entonces, vemos también que por qué es que él le hace muchas señas, ¿verdad? Entonces, tal vez cuando lo vieron, ¿verdad? Se emocionaron, se pusieron con miedo, ¿verdad? Tal vez les ganó más la emoción que el temor, digamos, porque así sucede, ¿verdad? Tal vez quedaron admirados y luego pues empezaron a hacer un pequeño relajo, podríamos decir ahí, ¿verdad? Al ver a Pedro con vida, ¿verdad? Tal vez de la alegría. Entonces vemos a un Pedro que les hace señal que callasen, ¿verdad? Que callasen, como nosotros decimos, ya sea con el dedo o con la mano, ¿verdad? Bajen la voz o cállense, ¿verdad? Entonces, lo mismo gesto, pues vemos que hizo Pedro aquí para que ellos pudieran callar y poder dar Pedro el testimonio de lo que había hecho el Señor con Pedro en la cárcel, sacándolo sin ningún rasguño de este oscuro cuarto donde él podemos ver que él estaba, porque, bueno, estaba tremendo, estaba bien, eh, como nosotros decimos, ¿va? Bien guardadito, pero no para bien, ¿verdad? Entonces, vemos que un siervo de Dios, siempre por la gracia del Señor y el poder de Él, es liberado de todo. Vamos a seguir leyendo su palabra. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndolo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Podemos ver, mis hermanos, aquí en el 18, ¿va? Que no hubo un poco alboroto, dice, sino que todos se atormentaron buscando a Pedro, ¿verdad? Creyéndole hallar, incluso tal vez buscando el portillo donde había salido él, pero incluso él, pues, ahí donde entró, él volvió a salir sin hacer ningún, como nosotros decimos, un portillo o alboroto para querer salir, sino que él salió plenamente a como entró, ¿verdad? Con las puertas abiertas, él pudo ver salido sin ninguna pena, ¿verdad? Entonces aquí había temor entre los soldados, porque si recordamos algo es de que en estos tiempos todos aquellos romanos acostumbraban de que si algún soldado dejaba escapar algún prisionero, podríamos decirlo así, pues tenía que pagar con su vida, ¿verdad? Entonces ese era el temor, ese era el alboroto que tenían acá los soldados, ¿verdad? Entonces, qué tremendo Herodes, pues podemos ver que él no creía, incluso él mismo lo va a buscar, y después de no hallarle, pues él mejor se huye, se va a otra ciudad huyendo, avergonzado, ¿verdad? Avergonzado porque si regresaba, ¿y qué le iba a pedir el pueblo? Le iba a pedir a Pedro, ¿verdad? Que el pueblo que lo esperaba, ¿va? Los judíos que esperaban lo que Herodes iba a hacer con Pedro, ¿verdad? Entonces podemos ver que él aquí se va avergonzado, ¿verdad? Entonces podemos ver, mis hermanos, en esta preciosa noche
que Dios nos ha permitido el poder compartir esta palabra, que el Señor siempre está dispuesto para liberarnos de muchas cadenas, ¿verdad? Tal vez no físicamente vamos a hablar a como estaba Pedro encarcelado, pero hay cosas que nosotros también nos estorban en la vida. Y el Señor siempre está dispuesto para querer ayudarnos a seguir adelante. Él quiere quitarnos esas cadenas. Él quiere quitarnos todo aquel estorbo que nos daña, que prácticamente nos estorba para poder acercarnos más a Dios, para poder conocerle aún más íntimamente, ¿verdad? Para conocer sus planes, ¿verdad? Para recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces Él nos quiere dar, nos quiere quitar, perdón, esas cadenas, nos quiere quitar todo aquello que nos estorba para darnos algo mejor. Entonces ahí tenemos la presencia de su Santo Espíritu, que no por gusto a veces viene a nuestras vidas, las circunstancias también que vienen a nuestras vidas, es porque traen algo y también quieren quitar algo que a nosotros nos estorba, que nos impide el poder acercarnos más a Dios, ¿verdad? También podemos ver un pueblo de oración que no deje de orar, ¿verdad? Un pueblo, una iglesia que siempre se mantenga en oración por cualquier necesidad que hay, porque necesidad hay. Aunque tal vez hoy no en mi hogar, pero en otro hogar sí hay necesidad. Entonces es necesario que siempre estemos orando, pidiéndole, clamando a Dios Padre para que Él pueda ver nuestras necesidades, Él pueda ver que en verdad pues necesitamos que Él obre en nuestras vidas conforme a cualquier necesidad y que podamos recibir la respuesta como este pueblo, ¿verdad? Que tal vez no creó al ver a Pedro, pero en realidad ahí podemos ver la oración contestada de este pueblo, ¿verdad? Por Dios. Entonces, gloria a Dios por ello, ¿verdad, mis hermanos? Porque hay momentos que el enemigo quiere también ponernos esas cadenas, ¿verdad? Tal vez nos tiene atado también el enemigo, ¿verdad? Pero el Señor quiere liberarnos de todo. El Señor quiere darnos una nueva vida. Quiere que respiremos aire de vida, ¿verdad? Entonces, la vida que Él vino a dar a nosotros, ¿verdad? Todos aquellos que hemos creído en Él. Y aquí podemos ver que también si nosotros le sabemos seguir, si seguimos como Pedro siguió al ángel, ¿verdad? Luego después de ser liberados, poder seguirle, poder prepararnos y seguirle, pues también podemos ver que el enemigo, a pesar de todas esas acechanzas, él quedará avergonzado, como lo podemos ver acá, ¿verdad? Qué tremendo, mis hermanos, esto nos llena pues de gozo, nos llena de paz, poder decir que tenemos un Dios todopoderoso, nos llena de seguridad, poder confiar más aún en Él, después de todo lo que tal vez hemos vivido. Sabemos de lo que Dios nos está mostrando y que seguirá haciendo a favor de nuestras vidas. Pero es necesario que nos preparemos y que le sigamos también adelante creyendo con fe que Dios nos puede ayudar en toda circunstancia de nuestras vidas, mis hermanos. Damos gloria a Dios por este mensaje, mis hermanos, y espero que haya sido de mucha importancia para su vida espiritual hoy en esta noche. Vamos a orar para despedir nuestra enseñanza y damos las gracias a todos aquellos que pudieron ver este video, los que van a escuchar también, creyendo pues todos acá que el Señor está con todos nosotros y Él tiene todo bajo control sobre nuestras vidas, pero también es necesario que nosotros podamos buscarle. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Les saluda hermano Fausto, que les envía pues siempre sus saludos y esperando que nos puedan seguir escuchando, ya que la palabra de Dios es muy importante para nuestras vidas. Vamos a orar para despedirnos y deseo pues que pasen una buena noche. Bendito Dios, te damos gracias en esta preciosa hora por tu palabra que hoy nos ha edificado, nos ha alimentado también, Señor, de poder ver tus maravillas, tu grandeza, Padre eterno. Muchas gracias, Señor, porque tú obras de una manera sobrenatural, Padre. Y yo sé que lo seguirás haciendo, Señor, en nuestras vidas y en la vida de aquellos, Señor, que andan también, Padre eterno, trayendo aquellas cadenas, Padre, en los cuales tú estás dispuesto para poder liberarlos de todo esto, Señor, poder hacerlos libres, Padre eterno, y que vivan una vida nueva en ti, Señor amado. Muchas gracias, Padre eterno. Te lo agradecemos, Señor, por la obra de tu Santo Espíritu, obrando en nuestras vidas y en la vida de todos aquellos que lo creen, Señor amado. Muchas gracias, Padre. Bendecimos y exaltamos tu nombre por tu grandeza, por tu amor, por tu fidelidad, Padre de la gloria. Y gracias, Señor, porque hasta aquí nos tienes, Señor, disfrutando de tu palabra, Señor amado, disfrutando de muchas cosas que hoy nos has permitido, Padre. Gracias, Señor. Bendigo cada vida, Señor amado, de aquellos que van a ver y los que hayan visto este video, Señor amado. Yo bendigo cada hogar, cada familia, Señor bendito, que tú siempre, Señor amado,
des lo necesario para cada familia, Señor eterno. Por favor, Señor, te pido que no falte ningún sustento en esos hogares, Señor. Si hay quebrantos de salud, pasa tu mano de sanidad, Señor, sobre esas vidas, sobre esas almas, Señor, para que puedan levantarse y cantar victoria, Señor, porque en ti, Señor amado, somos más que victoriosos, Señor, somos más que vencedores, Padre, porque tú estás con nosotros, Dios bendito. Muchas gracias, Señor. Bendecimos también la vida, Señor, de aquellos que no creen aún o que no han creído en ti, Señor amado, no tienen a Cristo en sus vidas, Padre, para que ellos también puedan recibirlo, puedan dar ese paso, puedan conocer la verdad, como dice tu palabra, que la verdad los hará libres también, Padre eterno. Muchas gracias, mi Dios, te lo agradecemos en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos, que Dios les bendiga.